Javier Huerta para Res Hispánica. Me gustaría hablarles hoy de un libro de reciente aparición. Su autora es Pilar Palomo, catedrática que fue de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente lo había sido de Málaga. El libro se titula Entre la niebla. 4 poetas ante el silencio de Dios. Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Dámaso Alonso y Blas de Otero. Es decir, que es un libro que indaga sobre la dimensión religiosa que tan importante ha sido en la poesía de todos los tiempos, pero que antes y después de la guerra cobra un especial relieve gracias a dos figuras centrales en la lírica contemporánea, como son Unamuno y Machado, y por el otro lado a dos grandes poetas de generaciones distintas, lenguajes también muy diferentes, que son Dámaso Alonso y Blas de Otero. Pilar Palomo sigue, como el que fuera su marido, el recordado y llorado Antonio Prieto, la línea abierta hace años por el que también fuera catedrático de la Complutense, don Ángel Balbuena Prat. Persona católica que, sin embargo, a pesar de ello fue represaliada después de la guerra, que tuvo que escribir algunos libros también en condescendencia o para hacerse perdonar alguno de los pecados que había cometido anteriormente, por ejemplo, a la hora de tratar la muerte de Federico García Lorca como lo que fue un asesinato en su historia de la literatura. Y tiene libros esenciales, como por ejemplo El sentido católico en la literatura española y otros de este carácter. No en vano también fue un gran especialista en los autos sacramentales y en Calderón de la Barca. La profesora Palomo, en 4 capítulos correspondientes a estos 4 poetas que acabo de nombrarles, trata, en el caso de Unamuno, el hambre de inmortalidad, que está tan presente en toda su obra, tanto ensayística como teatral y narrativa, y que en la poesía adquiere o toma el gran vuelo de El Cristo de Velázquez, cuyos versos aquí realmente explora con una admirable profundidad Pilar Palomo. Acaba su artículo sobre Unamuno con estos versos: Hijo del hombre, humanidad completa, en la increada luz que nunca muere, mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, mi mirada anegada en ti, Señor. Se ha hablado mucho del poco oído, de la falta de musicalidad de los versos de Unamuno, pero yo creo que fue el primero que mostró las grandes posibilidades que tenía el endecasílabo blanco para recoger esa austeridad que requiere también la poesía religiosa y que tan lejos está de lo que tradicionalmente llamamos poesía devocional. El capítulo dedicado a Machado se llama Machado ante el misterio. Otro de nuestros grandes poetas de la modernidad, pues no podía faltar, ¿verdad?, en esta prospección por la religiosidad y el sentido religioso que tiene la poesía contemporánea. Y efectivamente, pues la profesora Palomo, sobre la base de esos versos de Soledades, Galerías y otros poemas, el alma del poeta se orienta hacia el misterio, nos descubre esa vertiente también muy sentida en esa búsqueda de Dios, al que el poeta reconoce soñar. Anoche soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba
que no es solo un juego de palabras, sino también una profundísima reflexión sobre el misterio. La profesora Palomo engasta a veces con anécdotas, pero que tienen mucho que ver con el contenido de este libro, y habla en este caso de un catedrático suyo de instituto en el que para ella representó mucho porque le enseñó a leer poesía. Había compartido este admirado profesor suyo claustro de profesores en el Instituto Calderón de la Barca con Antonio Machado. El otro capítulo siguiente es el de dedicado a Damaso Alonso, Entre el amor y la duda, y que lleva también un dictum del gran autor de Hijos de la Ira, en el que dice que toda poesía es religiosa. En esto he de decir que no es Damaso Alonso el primero en utilizar esta expresión, aun cuando fuera quizá el que más éxito tuvo al formularla, sino que fue Leopoldo Panero, y aun antes que él, ya Cintio Vitier también lo refleja. Leopoldo Panero, como se sabe, es otro de los poetas, muy admirado, por cierto, por Damaso Alonso en los años de la posguerra, con ese gran poema escrito en versos blancos, siguiendo la línea de Unamuno, que es La estancia vacía. Y finalmente se cierra el libro con el poeta Blas de Otero, cuya obra de contenido social, que quizá es la que ha tenido mayor éxito y le ha dado más popularidad, el poeta de Pido la paz y la palabra, pero que indudablemente tiene una poesía que podemos llamar religiosa en el sentido que Azubiri le dio a esta palabra, ¿no? Al relacionarla con su vínculo etimológico de religare, ¿verdad? Y en este sentido que todo hombre es religioso. Los poemas, entre ellos algún soneto que aquí comenta la profesora Palomo, son extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, les leo este poema que dialoga con el cántico espiritual de San Juan, y así lo titula el propio poeta, ¿no? Cántico espiritual. Me haces daño, Señor, quita tu mano de encima, déjame con mi vacío, déjame. Para abismo, con el mío tengo bastante. Oh Dios, si eres humano. Muchas gracias.